Lo que en este caso trata sobre la flor, ¿ok? Ya más que todo estos últimos temas son estudios sobre botánica, ¿ok? Entonces vamos a estudiar un poquito sobre, en ese caso, la flor, estructura, ¿no? Y todo lo que conlleva, en este caso, el estudio de esta parte importante de la planta. Podemos definir a la flor en este caso como el órgano reproductivo característico de las plantas llamadas angiospermas. La función de una flor es producir semillas a través de la reproducción sexual, ¿no? Vemos la estructura de la flor, tenemos al estigma, ¿ok? La antera, el filamento, pétalos, sépalos, estilo, ovario, óvulos, tálamo, el pedúnculo, ¿no? Entre otros. Vamos a hablar un poquito sobre alguna de las partes de esta estructura. Por ejemplo, si hablamos del pedúnculo floral, ¿ya? Es una continuación del tallo. Tiene un tejido colénquimo. Cuando no está presente se dice que la flor es sésila. El receptáculo floral es la dilatación del pedúnculo, en donde se insertan los verticilos florales. ¿Qué son los verticilos florales? Ya, son las hojas modificadas. La flor presenta 4 verticilos. El primer verticilo, ¿no? Que es el cáliz, formado por los sépalos, que son un conjunto de hojas verdes en la base de la flor. Estos son los sépalos, ¿ok? El conjunto forma el cáliz. Tienen clorofila, por lo tanto, en esta zona se realiza la fotosíntesis. Si los sépalos se encuentran unidos, entonces la flor es gamosépala. Si los sépalos se encuentran libres, la flor es dialisépala. El segundo verticilo está ubicado en la corola, formada por la agrupación de pétalos. Si los pétalos se encuentran unidos, entonces la flor es gamopétala. Si los pétalos se encuentran libres, la flor entonces será dialipétala. El tercer verticilo, el androceo. En el caso del androceo, está formado por el conjunto de estambres. Son los órganos masculinos de la flor. Un estambre tiene 2 partes. Filamento, que es el que sostiene la antera, por ejemplo, si lo vemos aquí, ¿no? Acá hay una especie de alambre, ¿no? Se puede decir. Ya, ese que sostiene a la antera, que es el redondito, ese se llama el filamento, ¿ok? Y la antera, que está formada por 2 bolsas llamadas tecas, donde se encuentran los sacos polínicos, que son los lugares donde se fabrican los granos de polen. El cuarto verticilo, ¿okay? Es el gineceo, formado por el pistilo. Es el órgano femenino de la flor, ¿ok? Tiene forma de botella, ¿no? Acá lo podemos ver, apreciar, ¿no? Tiene forma de botella. El pistilo tiene 3 partes, el estigma, el estilo y el ovario. Contiene hojas carpelares donde se fabrican los óvulos, ¿no? Podemos aquí ver por dentro la estructura de la flor, ¿no? El gineceo, que es en la parte superior, ¿no? Luego viene el pistilo y el ovario, ¿ok? Por ejemplo, vemos que los ovarios, ¿no? Dentro de ellos están los óvulos, ¿ok? Recuerden que el conjunto de sépalos, o sea, de hojitas verdes que están en la base de la flor, se llama cáliz, y el conjunto de pétalos, que son, en este caso, las que cubre ¿no? El órgano sexual de la flor, ¿ok? Se llama, en este caso, pétalo, corola, ¿ok? Podemos ver también el eje floral, ¿no? El nectario y el pedúnculo que sostiene a la flor, ¿no es cierto?
¿Ya? Ahora, en este caso, dentro de la antera, ¿ok? Están los granos de polen, ¿no? Que, los cuales se unen o ingresan o se unen con el óvulo, pues que se genera la fecundación. ¿Ok? Hay que recordar que el cáliz y la corola forman la envoltura floral llamada el perianto. ¿Ok? Hay flores que tienen ambos órganos sexuales, o sea, la antera ¿no? Como el pistilo, ¿ok? Hay otros que solamente tienen, en este caso, la antera, y otros que solamente tienen, en este caso, el órgano femenino, ¿ok? La inflorescencia es la disposición que se presenta, en que se presentan las flores sobre las ramas del tallo, ¿ok? La inflorescencia presenta una flor que se llama uniflora, por ejemplo, las magnolias o el tulipán. Si la inflorescencia presenta dos o más flores, se le llama pluriflora, como por ejemplo los gladiolos y el trigo, ¿no? Podemos ver diferentes estructuras, ¿no? Como el racimo, la espiga, ¿no? La umbela, el amento o nimbo, ¿no? La cima escorpoide, la cima bípara, la cabezuela o capítulo, el cícomo o la umbela compuesta. La polinización, ¿cómo podemos definir la polinización? Es el transporte de los granos de polen desde las anteras, los estambres, hasta el estigma, el pistilo, es el traslado, ¿ok? Los tipos de polinización pueden ser directa o llamada también autopolinización. El polen sale de las anteras y llega al estigma de la misma flor, ¿no? Estas flores son llamadas hermafroditas, ¿no? Cuando tienen, en este caso, ambos órganos sexuales. De manera indirecta o llamada también cruzada, el polen es transportado desde las anteras de una flor hasta el estigma de otra flor y es favorecida por un agente polinizador. Según por el agente polinizador, los tipos de polinización son, por ejemplo, la anemófila o también llamada anemógama, ¿no? Es cuando, por ejemplo, el agente polinizador es el aire, ¿no? El aire que con los vientos puede, en este caso, sacar las anteras, el polen de las anteras y lo lleva a los estigmas de otras flores. O, por ejemplo, puede ser la polinización hidrófila, ¿no? O también llamada hidrógama, que es cuando el agente polinizador es el agua. Entomófila o entomógama, cuando el agente polinizador es el insecto, que es un tipo de polinización cruzada muy común, ¿no? La ornitófila, o también llamada ornitógama, cuando el agente polinizador es la ave. Quiroptófila o quiroptógama, cuando el agente polinizador puede ser el murciélago. Y artificial, polinización artificial, cuando el agente polinizador es el hombre. ¿Okay? En el caso de la fecundación, es la unión de los gametos vegetales masculino y femenino. El proceso tiene las siguientes etapas. Germinación del polen y formación del tubo polínico. Ingreso del tubo polínico por el micrófilo. Doble fecundación. El primer núcleo espermático, o llamado también anterozoide, fecunda a la oósfera, o también llamada ovocélula, formando una célula diploide, que formará el embrión de la semilla. O el segundo núcleo espermático, ubicado también en el anterozoide, se une a los dos núcleos polares, formando una célula triploide que formará el endospermo. ¿Okay? Entonces, esto más que todo es una visión amplia sobre, en este caso, los estudios eh, morfológicos de la flora. Entonces, en el siguiente video también vamos a poder ver con mayor detalle este tipo de estudios. A la plataforma virtual de botánica.
En esta oportunidad estudiaremos sobre la morfología de la flor. La flor es el órgano de reproducción de las plantas fanerógamas o espermatófitas, que tienen como función la producción de semilla para la reproducción de una nueva planta. En la flor podemos observar 4 verticilos: el cáliz, que está compuesta por el conjunto de sépalos, la corola, que está compuesta por el conjunto de pétalos, y ambos verticilos vienen a constituir lo que son los verticilos de protección de la flor. Podemos observar el gineceo, que está compuesto por uno o varios carpelos y viene a representar el aparato reproductor femenino de la flor. Posteriormente podemos observar al androceo. El androceo está compuesto por el conjunto de estambres y viene a representar el aparato reproductor masculino. Ambos verticilos vienen a constituir lo que son los verticilos de reproducción de la flor. El cáliz, la corola, el gineceo y el androceo se encuentran insertados en el receptáculo. El receptáculo es una estructura ensanchada que se encuentra ubicada en la extremidad del pedúnculo o pedicelo. Ambas estructuras vienen a constituir lo que son los verticilos de fijación de la flor. En consecuencia, podemos decir que la flor está constituida por verticilos de protección, que son el cáliz y la corola, verticilos de reproducción, que son el gineceo y el androceo, y los verticilos de fijación, que son el receptáculo y el pedúnculo. En esta imagen podemos ver a detalle los verticilos que mencionábamos anteriormente. El pedúnculo o pedicelo, que es esta estructura alargada, generalmente cilíndrica, y tiene como función unir la flor al tallo. De la misma forma, conduce sustancias nutritivas para la formación de la flor, del fruto y posteriormente de la semilla. Esta estructura ensanchada, que se encuentra ubicada en la extremidad del pedúnculo o pedicelo, se denomina tálamo o receptáculo. El tálamo receptáculo puede ser cóncavo, convexo o puede ser plano. En el tálamo receptáculo se insertan los verticilos de protección y de reproducción. Posteriormente podemos observar al cáliz. El cáliz en esta imagen podemos observar es la estructura de color verde. Se encuentra ubicado generalmente en la periferia o en la extremidad de la flor y está compuesto por el conjunto de sépalos. Posteriormente podemos observar a la corola. La corola está compuesto por el conjunto de pétalos. Generalmente es de mayor tamaño que el cáliz y presenta colores vistosos. De la misma forma, contienen una fragancia que le sirven como atrayente a los agentes polinizadores. El gineceo es esta estructura que tiene la forma de una botella. Viene a representar el aparato reproductor femenino de la flor y está compuesto por uno o por varios carpelos. De la misma forma podemos observar al androceo, que es esta estructura alargada y filamentosa. Viene a representar el aparato reproductor masculino de la flor y está compuesto por un conjunto de estambres. El cáliz, la corola, el gineceo y el androceo se disponen en el tálamo receptáculo de dos formas. Lo podemos observar a estos verticilos dispuestos de forma espiralada o en círculos concéntricos. La forma en cómo se disponen estos verticilos en el receptáculo nos dan referencia a la evolución de las plantas. La forma espiralada me da referencia a las plantas más primitivas y la de círculos concéntricos a las especies más evolucionadas. Como habíamos comentado anteriormente, el cáliz está compuesto por el conjunto de sépalos. Viene a representar la estructura que se encuentra ubicada en la periferia de la flor. La corola está compuesto por un conjunto de pétalos, generalmente es de mayor tamaño que el cáliz, y ambas estructuras vienen a constituir lo que son los verticilos de protección. Al cáliz y a la corola se lo denomina perianto. Podemos observar flores desprovistas de perianto, o sea que no tengan cáliz ni corola, o sea que sean
flores desnudas, donde el gineceo y el androceo se encuentren libres. Cuando eso suceda, la flor se denominará aclamidia. De la misma forma podemos observar flores que estén provistas de un solo verticilo de protección. En ese caso, la flor se denominará monoclamidia. O pasa lo contrario, podemos observar flores que estén provistas de los dos verticilos de protección, que estén provistas de cáliz y de corola. En ese caso, la flor se denominará diclamidia. De la misma forma, podemos observar igualdad o diferencias entre el cáliz y la corola. Cuando el cáliz y la corola sean diferentes en estructura, en forma, en color y en consistencia, la flor se denominará heteroclamidia. Cuando el cáliz y la corola sean semejantes entre sí, sean semejantes en su estructura, en su forma, en su color y en su consistencia, la flor se denominará homoclamidia. Cuando el cáliz y la corola sean idénticos, ya no lo denominaremos perianto. El cáliz y la corola lo denominaremos perigonio. Al cáliz y a la corola se denominará perianto cuando sean diferentes entre sí, y cuando sean semejantes o iguales entre sí se denominará perigonio. El cáliz, como habíamos dicho anteriormente, está compuesto por el conjunto de sépalos y se puede disponer en la flor de dos formas. Se puede disponer de manera libre o se puede disponer de manera soldada. Cuando el cáliz se disponga de manera libre en la flor se denominará dialisépala. Cuando el cáliz se disponga de manera soldada en la flor se denominará gamosépala. En esta imagen podemos ver que el cáliz se dispone en la rosa de manera libre. En ese caso, la flor de la rosa es una flor dialisépala. En esta imagen podemos observar al cáliz completamente soldado formando un tubo, entonces esta flor se denominará gamosépala. La corola, que habíamos dicho que está compuesto por el conjunto de pétalos, al igual que el cáliz, se puede disponer de manera libre o se puede disponer de manera soldada. Cuando la corola se disponga de manera libre en la flor se denominará dialipétala. Cuando la corola se disponga de manera soldada en la flor se denominará gamopétala. Por el sexo de las flores podemos observar flores hermafroditas. A las flores se los denomina hermafroditas cuando están provistas de los dos verticilos de reproducción. Están provistas de gineceo y están provistas de androceo. De la misma forma podemos observar flores que estén provistas o que sean flores unisexuales. Podemos observar flores unisexuales masculinas donde solamente estén provistas de androceo, del aparato reproductor masculino. De la misma forma podemos observar flores hermafroditas, flores unisexuales femeninas cuando estén provistas solamente del aparato reproductor femenino de la flor, que es el gineceo. De la misma forma, a las plantas las podemos clasificar por el sexo de las flores. Las podemos clasificar en plantas hermafroditas, plantas monoicas y plantas dioicas. Las denominaremos plantas hermafroditas a las plantas que estén provistas de flores con los dos sexos, con el gineceo y con el androceo. Las denominaremos plantas monoicas a las plantas que tengan flores unisexuales masculinas y flores unisexuales femeninas. Este es el ejemplo típico de las cucurbitáceas, donde podemos observar que está compuesta de flores unisexuales femeninas y unisexuales masculinas en la misma planta. De la misma forma la denominaremos planta dioica cuando estén provistas de flores unisexuales femeninas en una planta, unisexuales masculinas en una planta y unisexuales femeninas en otra planta.
Este es un ejemplo típico de la papaya, que tiene estas características donde las unisexuales femeninas se encuentran en una planta y las masculinas en otra. Bien, entonces hemos visto en este caso más detalles sobre la estructura de la flor, ¿ok? Que de alguna manera es una de las partes más importantes en la estructura de la planta, porque es la única que permite la reproducción y en este caso mantener la especie. Entonces, no es una estructura menor, al contrario, es una de las estructuras que de alguna manera son de las más relevantes en cuanto al funcionamiento y la vigencia de la planta. ¿Ok? Entonces, no debemos olvidar, cuando te hablen de la flor, es en este caso el órgano reproductivo de las plantas. ¿Ok? Eso es lo básico. ¿Ya? Esa es la función de una flor, es producir semillas a través de una reproducción sexual. ¿Ok? En cuanto a la estructura, normalmente siempre va a contar con los órganos sexuales, es decir, en este caso el estigma como la ántera, ¿no? El estigma que de alguna manera es el paso hacia el órgano femenino, ¿no? Que luego va a llegar hacia el estilo. Entonces, el estilo es el ovario, el óvulo, ¿no? Pero en este caso también la ántera está sostenida por un filamento que la une a la flor, ¿ok? Entonces, debemos recordar que en el caso del pedúnculo floral es la continuación del tallo, ¿ok? Recuerda que el tallo es una estructura vertical, pero luego va a tener, en este caso es como una rama, se puede entender como una rama que va a sostener a la flor. Entonces, ¿no? Esa unión es el pedúnculo floral, ¿ok? Y tiene tejido clorénquimo, ¿no? Cuando no está presente este tipo de pedúnculo, la flor decimos que es sese. El receptáculo floral ya es la dilatación del pedúnculo en donde se insertan los verticilos florales. Los verticilos florales son hojas modificadas. La flor presenta 4 verticilos. El primer verticilo es el cáliz, que está formado por los sépalos, ¿no? Que son las hojitas verdes que están en la base de la flor. Esas tienen clorofila y por lo tanto realizan la fotosíntesis. Si los sépalos se encuentran unidos, entonces una flor se llamará gamosépala. Si estos mismos están separados, la flor se llamará dialisépala. El segundo verticilo es la corola, que está formado por la agrupación de pétalos. Si los pétalos se encuentran unidos, entonces la flor se llamará gamopétala. Si los pétalos se encuentran libres, entonces la flor se llamará dialipétalo. El tercer verticilo es el androceo, que es formado por el conjunto de estambres. Son los órganos masculinos de la flor. ¿Ok? Un estambre tiene 2 partes, el filamento llamado, el cual sostiene, perdón, a la ántera, y la ántera que es la bolsa formada por 2 bolsas llamadas tecas. Aquí se encuentran los sacos polínicos, que son los lugares donde se fabrican los granos de polen. Y el cuarto verticilo es el gineceo, que está formado por el pistilo. Es el órgano femenino de la flor, ¿no? Que tiene forma de botella. El pistilo tiene 3 partes: estigma, estilo y ovario. ¿Ok? En el ovario contienen hojas carpelares donde se fabrican los óvulos. La inflorescencia es la disposición en que se presentan las ramas, las flores sobre las ramas del tallo. ¿Ok? Ejemplo, tenemos la magnolia y el tulipán. Si la inflorescencia presenta, si la inflorescencia presenta una flor, se dice uniflora. Si la inflorescencia presenta 2 o más flores, es pluriflora, ¿no? Tenemos como ejemplo el gladiolo y el trigo. ¿De acuerdo a la disposición? ¿No?
Tenemos los racimos, cuando en este caso las flores son como, se presentan a los lados de la rama. Espía cuando no tiene el pedúnculo, ¿no? La umbela, por ejemplo, ¿no? Todas tienen una predisposición hacia arriba, ¿no? El lamento, tiene es una seguida de la otra, ¿no? Dentro de la rama, ¿no? Y así tenemos el corimbo, la cima escorpoide, que tiene una forma de la cola del escorpión, ¿no? Pues, por ese nombre. La cima bípara, ¿no? En donde en este caso tiene dos ramas, y en los extremos están las flores. Tenemos como la cabezuela o capítulo, el cicomo o la umbela compuesta. Recuerda también que la polinización es el transporte de los granos del polen desde las anteras de los estambres hasta el estigma del pistilo. Los tipos de polinización son dos. La polinización directa, llamada también autopolinización. El polen sale de las anteras y llega al estigma de la misma flor, ¿no? Ese tipo de flores que tienen tanto el órgano masculino como el órgano femenino se le llaman flores hermafroditas. La polinización indirecta o llamada también cruzada es cuando el polen es transportado desde las anteras de una flor hasta el estigma de otra flor. Es favorecida por un agente polinizador. Los tipos de polinización indirecta, según el agente polinizador, son la anemófila o anemógama, donde el agente polinizador es el aire. Hidrófila o hidrógama, si el agente polinizador es el agua. Entomófila o entomógama, si el agente polinizador es el insecto. Ornitófila u ornitómaga, si el agente polinizador es el ave. Quiroptófila o quiroptógama, si el agente polinizador es el murciélago. Y polinización artificial, cuando en este caso el agente polinizador es el hombre. En el caso de la fecundación, es la unión de los gametos vegetales masculino y femenino. El proceso tiene las siguientes etapas: germinación del polen y formación del tubo polínico. Ingreso del tubo polínico por el micropio. Se llama doble fecundación cuando el primer núcleo espermático o anterozoide fecunda a la oósfera, o también llamada ovocélula, formando una célula diploide, o sea que tiene dos núcleos, que formará en este caso al embrión de la semilla. Y luego viene un segundo núcleo espermático, ¿no? Denominado anterozoide, que se une a los núcleos polares formando una célula triploide, ¿no? Que formará el endospermo. Muy bien, entonces, una vez ya han visto en este caso la morfología de la flor, ¿ya? Entonces, lo que vamos a dejar como tal y como investigación va a ser en este caso, ya, lo que vamos a dejar es describir, ya, investigar sobre la polinización. Quiero más información sobre la polinización de la flor, más de lo que hay en la sesión. La sesión tiene información, pero quiero mayor detalle. ¿Ya? Esa es la tarea para esta siguiente hora práctica, ¿ok? Repito, investigar sobre la polinización. Esa es la tarea para esta sesión de CTA, ¿ok? Investigar sobre la polinización. Por favor,